libro de San Juan capítulo 15, el Evangelio de San Juan capítulo 15, en el versículo 7, nos habla acerca de un tema que usted y yo muchas veces lo hemos leído, lo hemos estudiado, lo hemos tomado en muchos puntos para poder hablarlo, pero a veces no digo que se malentienda, pero sí se malinterpreta la palabra permanecer. Diga conmigo permanecer. El hecho de permanecer, por así decirlo nada más, no es cualquier cosa, no es cualquier palabra, aquella que viene a nuestras vidas y que nosotros hablamos y decimos y manifestamos de una manera sencilla, común, sino que dice la definición, lo que significa permanecer. Yo le voy a leer aquí una definición que encontré en el diccionario, en el que usted y yo a veces tenemos en casa y está guardado en la biblioteca, y no lo leemos por distintas situaciones, ¿no? Pero mire, si usted observa en el diccionario de la lengua española, dice la definición de la palabra permanecer. Se lo voy a leer. Dice, estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Permanecer, entonces, diga conmigo, es estar. Permanecer es estar. ¿A qué le suena la palabra también permanecer? De la palabra permanecer viene también la palabra persistir. Otra palabra que nos afirma, son palabras fuertes, palabras que traen a nuestra vida seguridad. Permanecer, estar, persistir. ¿Qué otra palabra con tir le suena? Insistir. Fíjese, palabras que afirman nuestras vidas. Palabras que traen a nuestra vida seguridad, palabras que traen a nuestra vida un deseo, por así llamarlo, de querer obtener, de querer tener, de querer estar, de querer persistir, de insistir. Y todos los tir que a usted se le ocurran. Dice, estar o mantenerse en un lugar durante un tiempo determinado. Un ejemplo que da aquí el diccionario es, permanecimos unos 15 minutos en la biblioteca antes de salir. Esa podría ser una oración. ¿Cuánto tiempo permanecieron? Dice el ejemplo, 15 minutos. Usted puede permanecer por un tiempo extenso, breve, un momento, pero el problema de no permanecer es que todo lo que pueda venir se lo puede perder. Cuando usted impacientemente no permanece, usted tiene una actitud débil ante la situación que puede enfrentar. Cuando usted y yo no insistimos en algo, usted y yo nos podemos perder el resultado de esa permanencia. Diga conmigo, la permanencia trae resultado. Diga conmigo, insistir trae resultado. Vamos a seguir. Diga conmigo, estar trae resultado. Todo esto nace de la palabra permanecer. Y el versículo 7 de esta palabra, que es la base de este sermón, dice el Señor Jesús en el capítulo 15, versículo 7 de este libro de San Juan, leamos juntos, como dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, todo lo que quisierais pediréis, o todo lo que quieran van a pedir, ¿y qué? Y les será hecho, y les será dado. Dice aquí la versión NTV, si ustedes permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pueden pedir lo que quieran. No hay nada más lindo, digo yo, que ir a un restaurante, ser invitado y que te digan, pedí lo que quieras. ¿Pasó alguna vez? ¿Dónde nos gusta ir generalmente? A los tenedor libres. ¿Los tenedor libres qué te dan? La oportunidad de pagar un solo precio y de pedir ¿qué? Todo lo que quieras. Dentro del lugar, ¿no? Si estás en un lugar de parrilla que sirven parrilla y pastas, no vayas a pedir pescado, ¿por qué?
porque pecado no hay. Pero aquí va más allá. La palabra de Dios, lo que Jesús dice aquí, todo es todo, no es limitado. Digo conmigo, el todo de Dios no es limitado. El todo de Dios no es limitado. El todo de Dios, si permanezco, si insisto, si persisto, si estoy, si espero, si tengo paciencia, entonces va a traer un resultado. Digo conmigo, necesito obtener resultados. Estamos ya en el transcurso del mes 9 del año 2017, hoy específicamente, día 23. En este tiempo de primavera, tiempo en donde los árboles comienzan a florecer, tiempo en donde las flores comienzan a florecer, tiempo en donde todo lo que estaba marrón, todo lo que estaba caído, todo lo que estaba aparentemente muerto, comienza a reivindicarse. ¿Qué pensaría usted de un árbol que porque llegó el invierno y no tiene más hojas y está seco y se cayeron todas sus hojas durante el otoño y luego en el invierno se quedó totalmente sin hojas, las ramas secas, las ramas marrones, su color fue perdido? Si un día diría el árbol, bueno, me levanto, me desarraigo y me voy de este lugar porque no tengo más hojas, no tengo más ramas, porque no doy más sombra, porque no sirvo más para dar un nido a un ave. Se levanta el árbol y se va. Sin embargo, sabemos y entendemos que los árboles firmes permanecen hasta que llega la primavera y vuelven a tener fuerzas. Y ni hablar cuando están en pleno verano, en donde su sombra a nosotros nos da ese cuidado de los rayos del sol. ¿Por qué le digo todo esto? Porque el permanecer para vos y para mí, el persistir para vos y para mí, no es cualquier cosa. Porque aquí, si leemos bien la palabra, dice, si permanecemos en qué. Pero dice, léalo bien ahí, ¿qué dice si permanecemos? No, en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes. O sea que la palabra me ayuda, ¿a qué? A permanecer en Él. Yo no puedo permanecer en Jesús, yo no puedo permanecer en Dios si no es por medio de su palabra. Diga conmigo, la promesa me hace permanecer. La promesa me hace insistir. La promesa, la palabra, lo que Dios dijo es lo que a mí me da fuerzas diarias para permanecer. Si usted no tiene promesa, usted no permanece. Si usted no tiene promesa, usted no paga. Si usted no tiene promesa, usted no hace la fila. Si usted no tiene promesa de que el colectivo pasa por tal lugar, usted no lo va a esperar. Si usted no tiene promesa, no espera a la persona amada o al varón amado. Si usted no tiene promesa, no se mueve. Si usted no tiene promesa de algo, no espera, no tiene paciencia. ¿Se da cuenta? Que el persistir, el permanecer, el esperar, el insistir, tienen mucho que ver con lo que dice la palabra. Si permaneces en mí y en mi palabra, entonces todo lo que pidan les será dado. Otra definición de la palabra permanecer, una segunda definición que tengo aquí, dice mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. Mire qué interesante esta definición. Mantenerse, la palabra permanecer, significa mantenerse sin cambios en un determinado estado, condición o situación. O sea que yo insisto, yo espero porque sé que lo que me dijeron que me van a dar, me lo van a dar. Ahora, para esperar, para persistir, para soportar, para aguantar, para insistir, yo tengo que tener una palabra. Es imposible esperar, persistir, estar, permanecer en un lugar si usted no tiene una palabra. Es imposible que usted soporte las aflicciones como todo buen creyente, como todo buen cristiano, que vienen en este tiempo, que quizás esté pasando en este tiempo, si usted no está parado en la palabra. Porque por medio de la palabra es que puedo permanecer. Diga conmigo, por medio de la palabra puedo permanecer. Si no creo en la palabra, mi permanencia en Dios, en Jesús, corre en riesgo. Si no creo en la palabra que se me dio hace 1, 2, 3, 4, 20 años, 30 años,
no puedo permanecer. Si yo creo a la palabra, puedo permanecer. Si yo insisto en la palabra, puedo permanecer. Si yo me paro firme en la promesa, puedo permanecer. Porque cada día esa promesa me sostiene. Porque cada día esa palabra me da fuerza. Porque cada día esa palabra me recuerda que lo que todavía no alcancé ya está pronto a ser alcanzado. Porque no depende de mí. Porque no depende solo de lo que creo, sino depende de lo que creo y abrazo, tomo, poseo, piso, entro. La palabra para los israelitas fue: todo lo que pisare la planta de tu pie, ¿qué? Será tuyo. ¿Qué hicieron los israelitas? Lo pisaron todo. La palabra en un momento para los israelitas es: vayan y pinten el dintel de sus casas con la sangre del cordero que coman esa noche, el dintel de las puertas y ventanas, para que esa noche, cuando yo hiera de muerte al primogénito de Egipto, sus primogénitos vivan y el ángel de la muerte pase de largo. Por esa palabra es que los hijos de los hebreos sobrevivieron al ángel de la muerte. Por esa palabra. ¿Se da cuenta? ¿Trae resultados permanecer? Pero esto de permanecer me lleva a otra palabra muy parecida que tiene que ver con la obediencia. Yo no puedo permanecer si no soy obediente. Yo no puedo insistir si no hago caso. Y el no hacer caso, el no ser obediente, trae consecuencias. Por eso Jesús dice también en este libro de San Juan, el versículo 1, capítulo 15, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Verso 2, todo pámpano que en mí lleva fruto, que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleve fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya ustedes estáis limpios por medio de la palabra que yo les hablé. Verso 4, permanezcan en mí. Otra vez allí el verso 4, la palabra ¿qué? Permanecer. ¿Qué quería decir permanecer? Diga conmigo, estar o mantenerse. Otra de la definición, ¿qué quería decir permanecer? Mantenerse sin cambio. El profeta Oseas en un momento dice: aunque la higuera no florezca y aunque no haya vides, aunque los labrados no den mantenimiento y no haya vaca en los corrales, con todo, diga conmigo, con todo, yo me alegraré, yo persistiré, yo insistiré, yo esperaré en el Dios de mi salvación. Porque Él es el que me capacita. Escuche, dice otra versión, Él es el que transforma mis pies para caminar en medio de las alturas. Él es el que me transforma a tal punto que pueda caminar sobre lo sobrenatural. Si usted y yo no permanecemos en la palabra, si usted y yo no insistimos, si usted y yo no estamos, si usted y yo dejamos, si usted y yo abandonamos, si usted y yo nos seguimos peleando, usted y yo nos perdemos el beneficio de haber obedecido a la palabra de Dios. Por eso Jesús dice en el verso 4, permanezcan en mí y yo en ustedes. Porque como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco nosotros, diga conmigo nosotros, si no permanecemos en él. O sea que todo tiene que ver con todo, esta frase que siempre quise decir en una reunión, todo tiene que ver con todo. Decirle que tenés a tu lado, todo tiene que ver con todo. Decirle que tenés a tu lado, Dios te da la palabra, pero el que tiene que permanecer sos vos. Decíselo. El profeta Jeremías fue desafiado por medio de una palabra que Dios le dio. En medio de la cárcel, el profeta fue desafiado por una palabra que Dios le trajo. Dios le dijo, ve y compra la heredad, que por ley te corresponde comprarla a vos. En medio de su peor crisis, en medio de su peor problema, estando en la cárcel, olvidado, hizo venir a alguien con autoridad en ese tiempo, firmó una escritura, pagó, pesó el dinero y se lo entregó a su pariente, a quien le tuvo que comprar la heredad, que en ese momento estaba siendo cautiva. Escuche, compró un terreno que ya tenía dueño, un terreno usurpado. Dígame ¿usted compraría un terreno usurpado? Pero el profeta compró la palabra, y la palabra fue, compra la heredad que por ley te corresponde. Porque digo yo, dice el Señor, que se volverán a comprar casas, se volverán a firmar escrituras, se volverán a hacer negocios en esta tierra, porque yo la voy a librar.
Quizás en este tiempo te encontrás poco como el profeta Jeremías, encarcelado. Quizás en este tiempo te encontrás sin salida. Quizás en este tiempo estás viendo que la situación a tu alrededor es peor. Permanece en la palabra. Compra la heredad. Compra la palabra, decía el pastor Norberto Carlini. Hermanos, el problema no es la palabra, el problema no es si la creemos o no, el problema es que a veces no permanecemos. El problema es que a veces, a pesar de toda situación, no nos mantenemos sin cambio en un determinado estado, condición o situación. A la primera de cambio nos encontramos encarcelados y salimos huyendo y nos perdemos el resultado de lo que Dios dijo en nuestras vidas porque no permanecimos, porque no insistimos, porque no estuvimos, porque no nos determinamos, porque no fuimos obedientes. Entonces, todo lo que estés aparentemente perdido se va a fortalecer en tu vida cuando permanezcas en su palabra y por medio de su palabra permanezcas en él. Verso 5 de este mismo capítulo de San Juan dice, yo soy, una vez más el Señor afirma yo soy la vid, ustedes son pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, y yo agrego, y de mi palabra, nada pueden hacer. Usted diga, pastor, la Biblia dice que no hay que agregar ni quitar. Yo no estoy agregando algo fuera de contexto, porque el versículo 7 dice, si permanecen en mí y en mi palabra, lo acabamos de leer, fue el primer texto que leímos. Entonces pidan todo lo que quieran y les será dado. Verso 6, el que en mí no permanece, ¿qué dice? Será echado fuera como pámpano, como rama que es cortada. Dice, y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arde. No permanecer, no persistir, no insistir, no estar, no ser obedientes, no creer, no comprar la palabra, no estar atentos a lo que Dios está haciendo, nos hace perder grandes resultados. ¿Cuántos dicen amén? Verso 8, salteamos el 7 porque ya lo leímos, dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven muchos frutos. Escuche, porque ahí hay una condición. Solamente cuando llevamos mucho fruto, entonces ¿qué? Un discípulo, se me lengua la traba, un discípulo sin fruto, no puede ser discípulo. Si sos discípulo, tenés que tener fruto. Si sos discípulo, tenés que ver resultado. Si sos discípulo, tenés que permanecer. Si sos discípulo, tiene que haber en vos una acción. La acción de persistir, la acción de insistir, a pesar de toda situación adversa que te esté tocando vivir en este tiempo. Mire, Jesús dio el significado de esta frase, permanecer en Cristo, cuando se comparó a una vid y a los creyentes como su sarmiento, como su vid, como el lugar central de todo lo que una vid puede dar. Permanecer en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar mucho fruto si no permanece en la vid, así tampoco ustedes pueden si no permanecen en mí. Este retrato nos ilustra la unión vital que existe entre el cristiano y Jesucristo. Hoy mientras cortábamos el pasto, mientras pasábamos allí la máquina, me di cuenta que hay una maleza que se cría como, que es parecida a la hoja de la radicheta o a la hoja de la lechuga, pero es una maleza. Y eso es lo que en el fondo, después de tanto tiempo por ahí de no cortar el pasto, comenzó a suplantar el pasto lindo, el verde, el pasto lindo que a usted le gusta pisar. Y criaron unas raíces, están unidas al suelo. Y yo le pedí a Miguel que me ayude a sacar algunas raíces, y cuando fui a hacerlo yo a la tarde, me di cuenta que no es solamente, yo pensaba que era golpear un poquito con la pala y ya salía. Tiene una raíz profunda.
Hermanos, que llegué a hacer un pocito donde estaba la planta de 15 centímetros y todavía no llegara a la raíz. O sea que de acá a unos meses, si vuelve a llover y vuelve a salir el sol como está sucediendo, como va a suceder, estamos en primavera, voy a volver a tener esa maleza. Fíjese, la unión de las plantas, la unión de las ramas, la unión de la naturaleza con la tierra, la unión es lo que hace que el árbol permanezca y no se levante un día la falda y salga en invierno y emigre como las aves a los lugares más cálidos para seguir teniendo hojas verdes. ¿Se imagina un árbol volando? Ahora usted dirá, pero entonces, pastor, ¿cómo es el asunto? ¿Cómo tengo que hacer? ¿Cuál es la clave? Mire, la palabra permanecer básicamente lo que quiere decir es quedarse. ¿Qué quiere decir permanecer? Quedarse. Mi abuelo tenía una frase, decía, qué chico cabezudo. Qué chico cabezón, qué chico tosudo. ¿A qué le llamaba eso? A que uno insistía. Nunca voy a olvidar cuando yo insistí tanto hasta que me dieron lo que necesitaba. Cuando nosotros somos chicos, yo tenía esa manera de insistir, de que mi mamá se iba y yo quedaba en el kiosco llorando hasta que no me compraba algo. Era difícil torcerle el brazo a mi mamá. Pero alguna que otra vez logré mi cometido. Los niños saben insistir. Y si usted le dice que no, al rato se lo está pidiendo de vuelta. Porque ellos permanecen en una idea fija. Escuche, seguir una idea, persistir en una idea, persistir en un pensamiento humano no tiene beneficio como persistir en la palabra de Dios. Pero muchas veces es más reconocido, es más respetado lo que dice la sociedad de mí que lo que dice la Biblia de mí. ¿Por qué pasa esto? Porque yo a la realidad la vivo, la palpo, la siento, la toco. En lo tangible, en lo natural, en lo que siento en mi carne. Pero para permanecer en la palabra, para insistir en la palabra, para persistir en la palabra, para obedecer la palabra, a pesar de que esté encarcelado y me manden a comprar una propiedad y la mande a escriturar y pese el dinero y lo entregue, tengo que estar viviendo en un nivel espiritual que me pueda hacer ver lo que otros no ven y creer en lo que otros no creen y abrazar lo que otros no pueden abrazar. Si permanecéis en mí, mi palabra guardarán y mi Padre les amará y vendremos a Él, a ustedes, y entonces haremos morada con ustedes. Mire, dice la otra parte de este recorte que encontré. Cada cristiano está inseparablemente enlazado a Cristo en todas las áreas de su vida. Nosotros dependemos de Él por la gracia y el poder para obedecer. Nos fijamos obedientemente a su palabra para instruirnos en cómo vivir. Le ofrecemos nuestra profunda adoración y alabanza y nos sometemos a su autoridad sobre nuestras vidas. Los cristianos conocen a Jesucristo como la fuente y sustentador de cada una de las vidas de los que estamos aquí. Permanecer en Cristo es evidencia de una salvación genuina. Cuando yo entiendo que necesito permanecer para que en mi corazón haya una permanente, diga conmigo, permanente seguridad de salvación, entonces usted y yo vamos a entender la importancia de tomarnos de la palabra de Dios e insistir, estar, permanecer, quedarse. Pero cuando usted y yo tenemos lucha con lo cotidiano, y esa lucha con lo cotidiano es más fuerte que lo que Dios dice de mí,
Y es más fuerte lo que dicen de mí, lo que la realidad me dictamina, lo que la situación a mi alrededor me está dando como trabajo, me está dando como insistencia para correrme del lugar. Y yo no permanezco, yo no insisto, yo no estoy a pesar de todo estado, a pesar de toda situación. Entonces ahí es donde yo pierdo el premio. ¿Quién recibe premio en la carrera? Diga conmigo el que gana. Pero dígame si terminar una carrera no da satisfacción también. Así no salga en primer lugar. Me tocó estos días llevar gente que había participado de uno de los últimos maratones que se hicieron a nivel internacional. Brasileros, alemanes, franceses, ingleses, peruanos, chilenos, bolivianos, argentinos de distintas provincias. Nunca había visto un hormiguero de gente corriendo por la 9 de julio. Después me enteré que más de 40.000 personas participaron de ese maratón. Lo que fue ese día entrar a contramano y ver de la autopista Elía, la que sale de 9 de julio, viniendo hacia Cancha de River y yo entrando a contramano hacia el centro, y ver toda esa autopista que pasa por arriba de la Villa 31 aquí en Buenos Aires, ¿se ubica? Toda tapada de gente, un mar de gente. Claro, después me enteré de más de 40.000, 50.000 personas corrieron en esa maratón. Me tocó llevar a algunos de ellos. A la tarde se largó a llover, fue el día que llovió muchísimo. Se llevó adelante igual la competición. Me toca llevar a dos de ellos, una pareja, brasileros, hasta un hotel céntrico allí con el auto. Cuando les pregunto, ¿y cómo le fue? El hombre dice, yo salí mal, ella estuvo bien. Yo dije, bueno, salió primera. Había salido dentro de los primeros 100. Y él había salido dentro de los primeros 10.000. Pero usted dirá, uno salió dentro de los primeros 100. Vaya a saber, no sé, salió, nunca escuché. ¿Cómo saliste? Salí 88. Pero me lo decían con una alegría, porque la clave en la participación de una maratón no es ganar, sino llegar. Porque se preparan para persistir. Se preparan para soportar, se preparan para resistir. ¿En pos de qué? De un reconocimiento. Algunos de los que estaban por ahí andaban con una medallita. Vaya a saber, capaz que decía, este es el participante que salió número 100. El tipo anda con su medalla y salió 100. Si el que salió 100 anda mostrando su insistencia, su persistencia como resultado de una medalla de lo que él logró, ¿cómo se sentirá el que salió primero? Y yo creo que se va al cielo ese mismo día. Hermanos, la gente, la sociedad, más allá de todo lo malo, ¿no? Porque los cristianos tenemos ese extremo. Hablamos de la sociedad como el mundo. Ahora por ahí no se usa mucho esta palabra, pero unos años atrás en la iglesia estaban los mundanos y nosotros éramos los salvados. Antes, unos años atrás, eran los que no habían sido escogidos y nosotros éramos los que habíamos sido escogidos. Y es como que caminábamos un poco de traje y corbata los varones y las mujeres con falda larga, con pollera larga y con lengua larga también. Y caminábamos como mirando a toda la gente de lado. Y andábamos con nuestras Biblias muy grandes, parados, y caminábamos y miramos a la gente un poco extraño. Los evangélicos tuvimos ese tiempo. Pero gracias a Dios, diga conmigo, gracias a Dios. Evolucionamos, ahí la embarramos, ¿no? ¿Cómo evolucionamos? Gracias a Dios empezamos a entender que no somos algo especial desde el punto de vista mejor que el otro. Simplemente tenemos la gracia de Cristo que se nos ha revelado que por medio de aquel que dio su vida por nosotros en la cruz podemos ser salvos. Pero si usted y yo no permanecemos, usted y yo vamos a ser quitados, vamos a ser echados afuera. ¿Y qué nos va a suceder? Dice, leímos, vamos a ser quemados. Pastor, me está dando por un lado el dulce y por otro lado me está dando el palo. ¿En dónde me quedo? Hermano, quédate en permanecer a pesar de tu debilidad, a pesar de tus errores, a pesar de que estés cansado, cansada, a pesar
de que aparentemente Dios se equivocó, Dios llegó tarde. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero sé que todo lo que pidieres, Dios te lo puede conceder. Jesús tardó más de 3 días, llegó al 4.º día después de que su amigo muy amado Lázaro había muerto. ¿Sabe por qué? Dicen los que saben. Porque había una creencia en Israel de que al 3.er día, hasta el 3.er día, había posibilidad de que un muerto resucitase. Por eso estaban atentos durante los primeros 3 días, estaban atentos a que la tumba no sea todavía sellada. Después del 3.er día la tumba recién era sellada. Por eso les costó quitar la piedra. Fíjese qué interesante. Vamos al primer libro de San Juan. Quiero que veamos este texto. Primera de Juan sería. ¿Cuántos saben que San Juan es el apóstol más rápido porque tiene primera, segunda y tercera? ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Ríanse entonces. Amén. Primera de Juan, capítulo 2. Está buena esa, primera, segunda y tercera. Bueno, no lo cuento más, no se enoje. Mire lo que dice aquí. Algunos, dice el apóstol Juan, lo lee, lo tiene ahí, ¿qué dice? Primera de Juan, capítulo 2, ¿no dije el versículo? Qué vergüenza. Primera de Juan, capítulo 2, verso 19. Mire, qué fuerte este texto que dice acá. Dice, algunos salieron de nosotros, wow, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, ¿qué dice? Habrían permanecido, le puse la S, permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Desde este texto podemos nosotros hacer una secta, ¿sabía? Este texto mal interpretado en la mano de un cristoevangélico extraterrestre, porque vio que los evangélicos extraterrestres no son mundanos. Entonces, si no son mundanos, son extraterrestres. Así que le hago la pregunta, ¿cuántos mundanos hay aquí? ¿Vos no sos de este mundo? Ah, bueno, amén. Entonces levanta la mano. Somos todos mundanos. ¿Alguno vive en la luna? No. ¿Alguno vive en Marte? No. Todos somos mundanos. Decirle que tenés tu lado, sos un mundano. Es una mundana. Ay, pastor, ¿qué está predicando? Yo soy vivo y estoy y disfruto de Cristo en este mundo. Me considero un mundano porque vivo en este mundo. Pero sabe que mi ciudadanía, escuche, que usted esté aquí no quiere decir que sea de aquí, pero está aquí. Que usted persista, insista, permanezca en este suelo de tierra, no le da identidad de que va a vivir toda la vida, eternamente y para siempre en este suelo de tierra. O sea que mientras usted esté aquí, tiene que estar limitado a este cuerpo de carne, a este cuerpo limitado, que no nos permite hacer muchas cosas que el día de mañana, cuando estemos en nuestra verdadera patria celestial, vamos a poder hacer. Una de ellas va a ser adorar al Señor día y noche, por siempre y para siempre. Disfrutar de su presencia, donde Él todo lo llena, todo lo tiene y todo lo da. Ahora, dice que estos que estaban con nosotros no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, hubieran permanecido con nosotros, pero ahora no están más, salieron de nosotros, fueron cortados, porque no entendieron que separados de mí nada pueden hacer. ¿Podemos hacer una secta? Sí. ¿Podemos considerarnos mejores? Sí, si malinterpretamos este texto. Porque no es que Dios planeó que ellos o unos o algunos o unos pocos o unos muchos no estén más, se aparten, se vayan, se corran, no permanezcan.
sino que Dios no puede en su vida y en mi vida hacer uso y abuso de su soberanía, obligándolo a usted y a mí a estar en su camino. Porque hay una ley, una de las leyes que está vigente, una de las leyes que permanece, una de las leyes que se lleva adelante cada día en nuestras vidas. ¿Y sabe cuál es esa ley? La ley del libre albedrío. Usted y yo tenemos decisión voluntaria de estar donde queremos estar. Y Dios, una de las cosas que no puede hacer es obligarlo a usted y a mí a estar. Diga conmigo, permanecer es una decisión personal. O sea que hoy aquí estamos reunidos un grupo de hijos de Dios, los cuales tenemos seguridad de salvación. Por su palabra permanecemos, por su palabra nos movemos, por su palabra persistimos, por su palabra insistimos, por su palabra estamos, por su palabra soportamos y por su palabra permanecemos. Pero esa permanencia está sujeta ¿a qué? A que yo deje de permanecer. Mi salvación es segura, pero pierde seguridad la salvación que Cristo ganó por mí en la cruz y me entregó por pura gracia cuando yo dejo de permanecer. Cuando yo no soporto. Resistan hasta el final, dice el libro de Apocalipsis, y yo les daré la corona de la vida. Si ustedes me aman, van a guardar mi palabra, mi Padre les amará y vendremos a Él y moraremos con Él, cenaremos con Él y estaremos con Él. Pero el que no me ama, mi palabra no guardará y mi Padre le aborrecerá. Wow. ¿Sabe que a veces los cristianos tenemos un gran defecto? Y es de creer que por simplemente asistir a una reunión o simplemente tener actividades a granel en una iglesia o simplemente todas las mañanas leer la Biblia, todas las mañanas o las noches también orar, simplemente hacer una vida religiosa nos da a nosotros el derecho de ser salvos. La salvación es por fe, pero en una fe genuina, en una fe madura, se va a manifestar por medio de las obras, de lo que vos hagas y lo que vos dejes de hacer. La salvación es por convicción de fe, es por la certeza de lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Pero esa salvación va creciendo en mí a tal punto que me lleva a una madurez espiritual. Y esa madurez espiritual me da la capacidad de llevar adelante buenas obras. Cuando Pablo y Santiago aparentemente se contradicen, cuando uno habla que la fe, que la obra sin fe es muerta, y el otro dice que mi fe, por más obra que tenga, no sirve, no es que se están contradiciendo. Pablo habla de una fe para salvación. Santiago habla de una fe en un cristiano maduro que lo lleva a hacer buenas obras. Mire un infante, mire un niño. Si quiere ayudar a alguien a cruzar la calle, ¿puede hacerlo? Ahora, si Misael, hoy con 13 años, ve a una ancianita en la calle con un bastón y le cuesta cruzar porque su caminata, porque su tranco ya es muy lento, y Misael la mira y pasa de largo, ¿a Misael se le puede exigir que podría haber ayudado a esa ancianita con 13 años? ¿Lo podría haber hecho Misael? Sí. ¿Pero yo a Katy le puedo exigir que haga eso? No. Porque Katy está en una etapa en donde todavía sus obras son limitadas. Así yo puedo hoy a Katia, recién con 7 años, demandarle a que ponga la mesa, a que ponga los vasos, los cubiertos, un plato. Pero a Misael no solamente puedo exigirle que ponga la mesa, sino que ayude, sino que haga, sino que vaya. Yo a él ya lo puedo mandar a la escuela solo, lo puedo mandar a comprar, a hacer un mandado, pero a Katia todavía no. ¿Qué le quiero decir con esto? La
la edad, la madurez de los niños, de los adolescentes, les va dando mayor responsabilidad, al igual que a usted y a mí, la fe que crece. O sea que cuando yo tengo una fe crecida, yo aprendo, yo estoy capacitado para permanecer en su palabra, para insistir en su palabra, para pararme en su palabra, para simplemente estar, para simplemente pararme en lo que Dios dijo e insistir diariamente delante de Dios. Si usted todavía hasta hoy no ha alcanzado, o si a usted todavía le cuesta, o si a usted y a mí todavía nos cuesta entender lo que Dios quiere hacer con nosotros, es porque todavía no hemos madurado en cuanto a lo físico, no hemos madurado en cuanto a nuestra fe. O quizás sí llegamos a un nivel de madurez, pero hoy descendimos de ese nivel. Necesitamos reivindicarnos, necesitamos permanecer, necesitamos insistir, necesitamos pararnos, porque la permanencia es lo que me liga a Jesús y produce en mí que sea una rama fructífera, que sea un pámpano que lleva fruto, que sea un discípulo de Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén?